Hola, mi nombre es Juan Mestas, trabajo como arquitecto de software para Net Business Consulting. Bien. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son los diferentes modelos o patrones de escalamiento, principalmente usados en aplicaciones de base de datos. Además, vamos a revisar cuáles son las mejores opciones dependiendo de la estrategia de escalamiento que queramos utilizar. Y finalmente vamos a revisar cuáles son los puntos futuros dentro de lo que es SQL Azure. Nuestra agenda está basada inicialmente en hacer un rápido recap de lo que es SQL Azure como plataforma. ¿Qué ofrece SQL Azure? Okay. Finalmente vamos a ver por qué es importante escalar una aplicación, cuáles son las ventajas de realizar un correcto escalamiento dentro de esas aplicaciones. Y finalmente vamos a realizar los diferentes patrones de escalamiento soportados hoy en día por SQL Azure. ¿Okay? Entonces, para iniciar, hagamos un rápido recap que es SQL Azure y que nos ofrece a nosotros actualmente. Entonces, SQL Azure es la oferta de base de datos relacional, ¿okay?, de Microsoft. SQL Azure es la oferta de base de datos relacional de Microsoft. ¿Okay? Y podemos nosotros separar o definir tres grandes características que ofrece SQL Azure para nosotros como usuarios finales. Una de ellas son la capacidad de autoadministración. ¿Okay? Mucha de la capacidad de la plataforma, en el caso de la plataforma de base de datos, es entregada como servicio. Es decir, el engine de base de datos, la capacidad de sincronización de datos, la capacidad de reporting se entrega como servicio. Hoy en día SQL Azure nos permite a nosotros trabajar con los objetos de datos que nosotros conocemos, tales como tablas, procedures, ¿okay?, desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet, ¿okay?, únicamente contando con una cuenta. Otro de los puntos importantes que tiene SQL Azure es que reduce la complejidad, ¿okay?, de tener un entorno o de tener la infraestructura necesaria para soportar, ¿okay?, la demanda de información, ¿okay?, de nuestros usuarios. Y esto aumenta la flexibilidad, dado que nos permite escalar en base a necesidad. Además, provee fácil provisionamiento y un modelo sencillo de despliegue. Dentro de esto, también, SQL Azure ofrece lo que es un modelo automático de alta disponibilidad y de tolerancia a fallos, permitiendo tener nuestra aplicación constantemente en línea. Dentro de lo que es el blog de escala bajo demanda, ¿okay?, nosotros tenemos que SQL Azure, al igual que muchos de los servicios ofrecidos dentro de la plataforma de Azure, ofrece un modelo de Pay as you grow. ¿Okay? Pay as you grow indica que vamos pagando en cuanto nosotros vamos consumiendo los datos. ¿Okay? Nosotros hoy en día tenemos dos ediciones de SQL Azure principales, la edición web y la edición business. Entonces, ambas ediciones tienen cierto tamaño por base de datos, pero nosotros podemos escalar o aumentar el tamaño en base a nuestras necesidades. Dentro de este punto, SQL Azure ofrece además lo que son acuerdos de nivel de servicio dentro de un concepto de Business Ready. ¿Qué decir es? Que los acuerdos de nivel de servicio de Azure nos permiten a nosotros tener siempre en línea nuestro negocio. Si es que nuestro negocio recae en el uso de la plataforma, nosotros vamos a tener la seguridad de que siempre nos vamos a encontrar con el soporte necesario, ¿okay?, por parte de SQL Azure para habilitar el uso de nuestra información. Aparte de esto, SQL Azure ofrece además un soporte para lo que son soluciones multitenant. En los escenarios de aplicaciones multitenant, generalmente está basado en cómo nosotros aislamos la información de los diferentes tenants o inquilinos que usan nuestra aplicación. Esto nos da también la capacidad de administrar múltiples servidores por cada cuenta que manejemos. Dentro de lo que es la rápida innovación,
En la innovación, hoy en día, cuando hablamos de lo que es cloud computing, dentro de un marco general, podemos ver que estamos llevando nuestros conocimientos existentes a desarrollar soluciones en la nube. Y mucho de esto nos lleva a crear mejores prácticas y además crear nuevos patrones. Dentro de lo que es SQL Azure, existen hoy en día ya nuevos patrones para el trabajo de datos, para permitir, y además esto nos permite a nosotros crear soluciones basadas en la nube dentro de un modelo relacional, utilizando nuestros conocimientos actuales del manejo de objetos de datos para SQL Server y de Transact SQL. Siendo el buen procesamiento de SQL tres niveles. El primer nivel entonces, de modelo de procesamiento está orientado a la cuenta como tal. Entonces, una cuenta dentro de lo que es SQL Azure puede tener 0 o más servidores asociados. ¿Okay? Entonces, este manejo o esta definición de una cuenta es realmente un instrumento que facilita realizar el proceso de facturación y cobro a las diferentes personas. Entonces, cada servidor, que es un nivel inferior, tiene una o más bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? SQL Azure sigue dentro de la misma línea o dentro del mismo concepto lógico de lo que es concentrar o utilizar una base de datos maestra. Entonces, esta base de datos maestra es la base de datos que siempre se va a encontrar en cada servidor provisionado para cada cuenta. A este nivel, también cada servidor va a tener diferentes bloques de autentificación, de geolocalización, así como un alcance para facturación y reportes. Y se va a encontrar estableciéndose a nivel de lo que es un DNS, basado en el nombre principal o el nombre superior de la cuenta. Digamos que la canalización para lo que es un servidor a nivel de lo que es base de datos. En SQL Azure puede hacer la identificación del servidor, punto, nuestra cuenta, punto, las extensiones del host de Azure. Finalmente, a nivel de lo que son las bases de datos, cada base de datos va a contener lo que son los objetos estándar de SQL, tales como son los usuarios, talas, listas, índices, etc. Entonces, hemos visto rápidamente qué es Azure, qué ofrece Azure actualmente, cuál es el modelo de Azure, un rápido recap. Y algo que me gustaría agregar es ver que Azure es una de las pocas ofertas hoy en día dentro de lo que son los diferentes proveedores de cloud computing que ofrece la capacidad de utilizar completamente todo el modelo relacional de una base de datos en nuestras aplicaciones para la nube. Una de las ventajas que tiene Azure frente a los modelos tradicionales de base de datos de cloud storage es que podemos reutilizar nuestros conocimientos de Transact a este nuevo modelo o esta nueva tendencia en el desarrollo de aplicaciones. Entonces, veamos ahora sí el tema en cual nos vamos a centrar el día de hoy, que es la capacidad de escalamiento de aplicaciones y tenemos de Entonces, a este nivel, nosotros podemos mencionar que tenemos dos principales modelos de escalamiento. Uno es el escalamiento vertical, o también conocido como, y otro es el escalamiento horizontal, o conocido como scale out.
usar los recursos de servidor en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, dentro de lo que es el uso del modelo de escalamiento vertical, ¿okay? Este se encuentra basado en la compra de servidores, ¿okay?, lo suficientemente grandes para poder soportar el trabajo. Uno, el trabajo actual, además de el trabajo estimado que se va a llevar. ¿Cuál es el principal problema con esto? Que estos grandes servidores son bastante costosos. Entonces, otro de los puntos que tenemos a este nivel es que lo que se hace en el escalamiento vertical es intentar realizar carga a cada servidor tanto como se pueda, ¿okay? ¿Por qué? Porque en base a eso se estima qué tanto debe ser de grande el servidor cambia. ¿Okay? Y otro punto, además, es que muchas veces dentro de lo que son soluciones de alta demanda tienen picos. ¿Okay? Estos picos de procesamiento, estos picos de carga, ¿okay?, dentro de un modelo vertical implica provisionar para soportar estos picos, y esto es realmente costoso. ¿Okay? En cambio, en base a lo que es el modelo de escalamiento horizontal o scale out, lo que nosotros tenemos son diferentes particiones de datos y carga, ¿okay?, a través de múltiples servidores. ¿Okay? ¿Cuál es el punto de tener múltiples servidores? ¿Okay? Además, se hace un soporte de los recursos de computación. Carga es distribuido a nivel de todo el data center. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día para realizar escalamiento horizontal con SQL Azure? ¿Okay? Primero, ¿okay?, uno de los principales puntos que nosotros tenemos es la capacidad de provisionamiento elástico de base de datos. ¿Okay? Este procesamiento elástico está basado en la consigna de que yo puedo crear base de datos una vez que ya tengo mi cuenta, una vez que ya tengo definido un servidor, únicamente con la sentencia create device. ¿Okay? Puedo crear mi base de datos a demanda, puedo empezar a utilizarla sin la necesidad de definir una máquina virtual, sin la necesidad de crear dos servidores para cada base de datos que yo necesite. Simplemente puedo tener dentro de mi misma instancia de servidor varias bases de datos trabajando. Otro es un modelo de negocio de pay as you go. Entonces, si yo en un momento he creado muchas bases de datos, la base de datos quedaría así. Otro de los puntos es que lo que es realizar administración física del servidor. Dado que, como viste al inicio, SQL Azure tiene un servicio de self-management. Y este servicio de self-management se encuentra construido sobre lo que son principios de alta disponibilidad, manejo automático de actualizaciones y de mantenimiento. Finalmente, la capacidad que tiene Azure de realizar copia de base de datos y sincronización de datos, ¿okay?, a través de lo que son los servicios de SQL Azure de Async. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar que necesitamos realizar
las aplicaciones es generalmente cuando empezamos o cuando nosotros servimos lo que es el uso de una aplicación multitenant. Entonces, hoy en día, el uso o el desarrollo de aplicaciones multitenant es, digamos, una línea que se está utilizando mucho cuando nosotros trabajamos con o ofrecemos servicios dentro de lo que es cloud. Realmente muchas empresas han empezado a apostar por la nube para basarse en el esquema de entregar software como servicio, hacer software as a service con Azure. Hay varias empresas ya que dan este servicio. Entonces, generalmente cuando hablamos de un modelo de software as a service, o sea, yo como empresa quiero desarrollar una aplicación por emular una versión CRM y entregarla como servicio, alquilarla a otras empresas para que lo utilicen. El concepto de multitenant es algo muy relacionado con este enfoque. Entonces, las principales dudas cuando estamos hablando de esto. Primero, ¿cuándo debemos poner todo dentro de una sola base de datos? Es una de las dudas iniciales que se genera. Esto no es una solución muy viable, dado que poner todo dentro de una sola base de datos va a hacer que sea demasiado grande la base de datos y va a aumentar el tamaño de una sola base de datos y no va a ser fácil de administrar o de escalar en un futuro. Otro de los enfoques que se puede dar es intentar crear una base de datos para una solución para que salga tantas bases de datos como tienes tenga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en un momento mi negocio prospera, o yo muy bien, cliente, entonces, el patrón de sharding lo que permite es realizar un escalamiento lineal de nuestras soluciones a través de ofrecer independencia para cada una de las bases de datos. Generalmente con el enfoque de sharding, no es necesario el uso de transacciones distribuidas en muchos casos, dado que cada partición de la información se encuentra influenciado por la aplicación. ¿Qué me refiero a esto? Generalmente nosotros hablamos de fraccionamiento, que tendemos a pensar fraccionamos en base a las necesidades de cada persona, fraccionemos en base al usuario, fraccionemos en base a una tabla, dispongamos un dato en múltiples servidores. Pero cuando hablamos de utilizar un patrón de fraccionamiento, lo que buscamos es, una práctica recomendada es fraccionar nuestra información en base al dominio de la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Realmente nuestra aplicación ofrece 3 diferentes módulos, 3 diferentes servicios. Entonces, la opción de fraccionamiento sería definir cada uno de estos servicios en una diferente base de datos y tener una base de datos centralizada que maneje la información común para cada uno y además conozca cuál va a ser el escándalo como un solo.
Dentro de los principales problemas o principales retos que presenta Sharpening hoy en día, nosotros podemos ver que tenemos dos bloques. ¿Okay? El primer bloque está ya cubierto por Scikit-Learn. Dentro de datos de procesamiento, en capacidades de crecer o reducir el tamaño de nuestra base de datos a demanda. Y lo que es la administración, ¿no? La capacidad de upgrade, de patching, de disponibilidad. Entonces, los otros retos mediante Sharpening, como el manejo de rutas, ¿okay? O la administración tipo Sharpening, van a estar mapeados a una nueva característica de Scikit-Learn que va a ser conocida como federations. Entonces, esta nueva característica va o está programada a salir en el 2011. Me indican que tenemos ciertos problemas con el audio. Okay. Veamos un minuto para solucionar estos problemas con el audio. Ya, cuadro cuáles son las medidas para tener cubiertas el escenario de escalamiento de seguros server. Los últimos bloques, como ya había mencionado, se encuentran mapeados a un futuro release con Azure que va a soportar Federation. En este esquema, nosotros tenemos que entender cuáles son las principales prácticas de distribución de los datos particionados. Nosotros cuando distribuimos lo que es los datos en diferentes fragmentos, podemos basarnos en tres principales modelos. Uno es el procedimiento de datos. El procedimiento de datos vamos a encontrar distribuidos en diferentes máquinas y cada pieza de datos se va a encontrar en una máquina asociada. La mayor parte de la información va a encontrarse en este modelo, que es el modelo particionado. El modelo centralizado, que es el que datos se van a encontrar disponibles únicamente en un lugar, bajo un soporte de lectura y escritura. Realmente lo que es el uso de réplicas de datos, es decir, van a copiar todos los datos miembros. ¿Sí? Además que se puede leer información en varios datos, pero se propone no realizar una escritura dentro de cada uno. Bajo este esquema o bajo estos modelos de distribución, esto es la propuesta de Federation de Scikit-Learn realiza la aparición. Entonces, ¿cuáles son los principales conceptos en cuanto a lo que es la federación de datos de Scikit-Learn? ¿Sí? Dentro de lo que es un escenario o un modelo de federación para Azure, vamos a tener siempre dos partes principales. La primera parte es lo que es la federación o el componente de federación como tal.
este componente de federación, lo que nos va a entregar a nosotros, ¿sí? Es la capacidad de definir en qué parte de estos archivos vamos a querer colocar esta información. Cuando nosotros hablamos de un esquema de federación para SQL Azure, vamos a mostrar el componente de nuestra solución. Otro de los puntos es lo que es un Federation Key. El Federation Key lo que va a determinar es cuál va a ser el modelo de ruteo para cada pieza de datos dentro de un esquema de federación. Entonces, bajo este modelo, nosotros vamos también a definir lo que son las unidades atómicas. Esto es dar todas las filas con el mismo valor o con Federation Key a encontrarse siempre juntos. Finalmente tenemos lo que son los Federation Members, o también conocidos como shards. Estos shards van a proveer un repositorio físico. Cuando hablamos de shards, estamos hablando ya netamente de lo que son las bases de datos para diferentes rangos de unidades atómicas. Finalmente, dentro del esquema, lo que nosotros vamos a tener es el Federation Root, o la base de datos principal, la cual se va a encargar de alojar directorio de federación y además toda la data común para la solución de datos. Entonces, esta característica de federación de lo que es SQL Azure nos va a permitir a nosotros rápidamente definir o configurar un escenario de federación. Por ejemplo, el primer paso para crear un escenario de federación es la creación de una base de datos root. La creación de una base de datos root se puede obtener en base a lo que es la experiencia Create Database. El Create Database nos va a permitir a nosotros definir una base de datos común sobre la cual vamos a empezar a trabajar. Dentro de esta base de datos, nosotros podemos localizar el partition map. El partition map se va a encargar de alojar los datos centralizados en la solución. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es crear el estado, crear el servicio de federación dentro de esta base de datos root. Para crear el modelo de federación, vamos a utilizar lo que es la Secret Federation. El Secret Federation generalmente va a manejar diferentes rangos, uso todo lo que son los miembros como está particionado. Entonces, estos son modelos de federación van a estar basados en lo que es el partition y federation value. Generalmente este partition key va a implementar o va a trabajar con integrales o con tipos key. Recuerda que este federation key es encargado de definir cómo se van a almacenar finalmente los datos y cómo se va a rutear cada pieza de datos dentro de las unidades atómicas. Entonces, una vez que tenemos esto, empezamos nosotros a crear el esquema. Entonces, la creación del esquema está basada en el modelo de distribución de datos. Nosotros vamos a encontrar tablas federadas, tablas de referencia y tablas centralizadas. Bajo este modelo, las tablas federadas son todas las tablas.
que van a utilizar el moderador Federate Font, ¿sí? Y que va a utilizar el escenario de federación. Entonces, las tablas federadas van a utilizar este esquema de sharding que propone tener la característica. Las tablas de referencia, ¿sí? Son aquellas tablas que se van a replicar, obviamente no van a incluir la Federate Font dentro de su creación. Obviamente las tablas centralizadas, que son todas las que se van a crear en el database root. Otro punto dentro de lo que es la definición del esquema, da soporte a lo que es splitting merge. Nosotros hacemos split a una base de datos. Realmente, que vamos a trabajar con la separación de los diferentes miembros. Y esto es porque uno de estos miembros es demasiado grande o demasiado utilizado. Se puede llevar a cabo a través de una Alter Federation. Y simplemente aplicarle un split que queremos trabajar. Esto simplemente vamos a crear dos nuevos miembros, ¿sí? En base a una copia filtrada de los datos federados. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ya copiar los datos de las tablas de referencia en ambos. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el nuevo soporte que se está dando a esta característica? La capacidad de realizar estos procesos completamente que se llegue a perder el servicio de datos con el cual estamos trabajando. En cuanto a la parte de merging o la parte de elementos, esto generalmente se va a realizar cuando los elementos son pequeños, ¿sí? Y al igual que hacer un split de Data Federation, sobre la cual nosotros vamos a crear nuevos miembros y eliminar los miembros anteriores. Finalmente, dentro de este esquema de merge, la capacidad de conectividad y de operación, tenemos no permitir realizar conexiones a lo que es una única unidad atómica, ¿sí? En base a las ciencias de definir qué unidad de federación queremos utilizar y activar el filtro también. Dentro de esta ciencia nosotros vamos a poder definir hacia qué miembro nos queremos conectar, ¿sí? Y además poder definir, ¿sí?, cuáles son los únicos datos dentro de la conexión, ¿sí? Este modelo es bastante seguro, dado que las unidades atómicas no pueden ser nunca particionadas, que las unidades atómicas únicamente pueden ser movidas, mas no cortadas. Cuando nos conectamos a un miembro de la federación, ¿sí?, lo que vamos a definir es únicamente que el uso del filtrado, ¿sí?, encuentre bajo el esquema, ¿sí?, y toda la data va a ser Pues bien. Entonces, ¿cuál es el problema? este modelo, ¿sí? Federation member puede ser particionado, como hemos visto en slides anteriores. Cuando lo que es la distribución del esquema, ¿sí?, nosotros podemos estar basados que los diferentes miembros de un modelo de federación pueden tener diferentes esquemas en algún punto del tiempo. Principalmente, van a tener diferentes esquemas mientras estén actualizados o mientras los clientes de los nuevos sistemas siempre unos fragmentos van a ser permanentes cuando ambos diferentes. Para poder modificar un esquema, tenemos dos modelos. Uno que es un modelo manual
sino que va a ser un modelo futuro basado en un servicio de distribución de esquemas. El modelo manual va a permitir conectar a cada Federation Member, ¿sí?, y modificar las tablas. El modelo futuro va a poder administrar y aplicar esquemas de forma síncrona, ¿sí?, o asíncrona dentro de nuestra base de datos. Bueno, ¿cuáles son o cuál es el tipo de sharding en SQL Azure? Nosotros tenemos que la versión futura de SQL Azure, esta nueva versión, ¿sí?, ya tiene soporte Federations, que está planificada para hacer un delito. Entonces, va a tener servicios como lo que es el administrador de esquemas, para las consultas y out, va a tener temas de particionamiento automático en base a diferentes estrategias. Además, el soporte para claves de federación en columnas, basándose en el Enterprise Custom ID y la Account ID. Para resumir, hoy podemos dejar que hacer es el camino en el cual nosotros tenemos soluciones, podemos dar soluciones para la nube. ¿Sí? Nosotros podemos construir soluciones de por Azure hoy en día. Ya tenemos un soporte, tenemos soporte para database copy, y podemos hacer una integración de Firewall en las soluciones, siendo dentro de lo que es la capa de acceso a datos, un patrón de estrategia para saber hacia dónde va a rutear cada uno de los fragmentos de información. El soporte de federación para el 2011 va a hacer esto mucho más fácil, ¿sí?, utilizando lo que son las herramientas de enseñanza de Partition Management, Reporting, y la capacidad de hacer split and merge, de cierta disponibilidad de información. Si tienen alguna pregunta sobre lo que son el modelo de escalamiento en SQL Azure, cuáles son los beneficios de esto, que sean las tendencias y ahora los patrones a manejar. Cualquier consulta, por favor, a través de lo que es el menú de Q&A dentro de la barra de herramientas.